Hola, bienvenidos a Inframundo Sobrenatural. Hoy historias de militares y policías. Disfruta y suscríbete. Historia 1. La base militar abandonada. Había una base militar situada en medio del desierto que fue abandonada misteriosamente en los años 60. Los rumores sobre su cierre hablaban de experimentos fallidos y actividades paranormales, pero el gobierno nunca confirmó nada oficialmente. Cuando un grupo de soldados fue enviado para inspeccionar la base y evaluar si podía ser reabierta, no sabían lo que les esperaba. El sargento Daniels lideraba el grupo. La base estaba en ruinas, con edificios derrumbados y vehículos oxidados. Sin embargo, lo que realmente llamó la atención del equipo fue el silencio absoluto que reinaba en el lugar. No había animales, ni siquiera el viento parecía soplar. Mientras exploraban los barracones, encontraron documentos y fotos que hablaban de un proyecto secreto llamado Operación Espectro. Se decía que intentaban crear un soldado invencible utilizando tecnología experimental. Pero algo salió mal, muy mal. Esa noche, los soldados acamparon en la base. Uno de ellos, el soldado Ramírez, decidió explorar por su cuenta. Horas más tarde, Daniels y el resto del equipo comenzaron a escuchar ruidos extraños, como susurros y pasos que resonaban en los pasillos vacíos. Cuando fueron a buscar a Ramírez, lo encontraron en una celda subterránea, golpeando las paredes y murmurando incoherencias. Tenía los ojos desorbitados y repetía una y otra vez: «No estamos solos aquí». Intentaron sacarlo, pero una fuerza invisible lo retuvo. Desesperados, los soldados sintieron una presencia fría y amenazante. Las luces comenzaron a parpadear y una sombra oscura apareció ante ellos. La sombra se movía con rapidez, emitiendo un sonido gutural que hizo que todos sintieran un terror indescriptible. El sargento Daniels ordenó una retirada inmediata. Corrieron hacia los vehículos, pero el camino estaba bloqueado por lo que parecía ser una figura humana deformada y envuelta en sombras. Los soldados abrieron fuego, pero las balas parecían atravesar la figura sin causarle daño. Finalmente, lograron escapar de la base y al día siguiente reportaron lo sucedido. El gobierno clausuró el lugar permanentemente, declarando la zona como restringida. Nadie habló públicamente de lo que encontraron allí, pero los soldados que sobrevivieron sabían que habían tenido un encuentro con algo que desafiaba la lógica y la realidad. Historia 2. La patrulla del bosque. El teniente Hernández era un policía respetado en su ciudad. Había trabajado en muchos casos difíciles, pero nunca había enfrentado nada como lo que le esperaba en el bosque de Blackwood. Se decía que ese bosque estaba maldito, pero Hernández no creía en esas historias, hasta que recibió una llamada de emergencia. Un grupo de excursionistas había desaparecido en el bosque, y Hernández fue enviado a investigar. Al llegar encontró un campamento abandonado con las pertenencias de los excursionistas esparcidas por el suelo. La búsqueda comenzó de inmediato, con el equipo adentrándose más y más en el oscuro y denso bosque. La noche cayó rápidamente y el ambiente se volvió opresivo. Extraños sonidos resonaban entre los árboles, como susurros y risas distorsionadas. Hernández y su equipo comenzaron a sentir que no estaban solos, que algo o alguien los estaba observando. De repente, uno de los policías gritó, señalando algo entre los árboles. Era una figura alta y delgada, con ojos brillantes que parecían perforar la oscuridad. Antes de que pudieran reaccionar, la figura desapareció en la negrura del bosque. Decidieron acampar y esperar hasta la mañana para continuar la búsqueda.
Durante la noche fueron atacados por fuerzas invisibles que movían sus pertenencias y apagaban sus linternas. Uno por uno, los policías comenzaron a desaparecer sin dejar rastro, arrastrados por la oscuridad. Hernández se quedó solo, aterrorizado y sin esperanza. En el último momento antes de ser llevado, vio a los excursionistas, con ojos vacíos y rostros pálidos, susurrando palabras incomprensibles. Comprendió que el bosque no solo estaba maldito, sino que estaba vivo y que se alimentaba de las almas de los que se adentraban en él. El teniente nunca fue encontrado, y el caso de los excursionistas desaparecidos quedó sin resolver. El bosque de Blackwood fue declarado zona prohibida, y las historias de los que se atrevieron a entrar se convirtieron en leyenda. Historia 3. El cuartel embrujado. El cuartel de Fort Dalton había sido un lugar de entrenamiento para miles de soldados a lo largo de los años. Pero había una parte del cuartel que siempre se evitaba: el antiguo hospital militar. Durante la Segunda Guerra Mundial se usó para tratar a los heridos y se decía que muchos murieron allí en agonía. El capitán Miller no creía en fantasmas. Cuando escuchó las historias sobre el hospital embrujado, decidió investigar por su cuenta. Llevó a su equipo a la antigua instalación una noche, armado con linternas y cámaras para documentar cualquier cosa extraña que encontraran. Al entrar, el aire se volvió pesado y frío. Las habitaciones estaban llenas de camas oxidadas y equipos médicos antiguos. A medida que avanzaban, comenzaron a escuchar gemidos y lamentos que parecían venir de las paredes mismas. Miller intentó mantenerse firme, pero su equipo estaba claramente asustado. De repente, una figura espectral apareció al final del pasillo. Era un soldado herido, con la mitad de su rostro destrozado y los ojos llenos de desesperación. La figura se acercó lentamente, dejando un rastro de sangre a su paso. Los hombres intentaron retroceder, pero la puerta por la que habían entrado se cerró de golpe. Las luces parpadearon y se apagaron, sumiendo al grupo en la oscuridad total. Los gemidos y gritos se intensificaron, y el equipo de Miller comenzó a sentir manos invisibles que los tocaban y tiraban de ellos. Miller encendió su linterna y vio a docenas de figuras fantasmales rodeándolos, todas con heridas terribles y expresiones de dolor. En medio del caos, una figura más prominente apareció. Era un médico, con su bata ensangrentada y una mirada de desesperación infinita. «¡Ayúdanos!», gritó, y su voz resonó en todo el edificio. Miller y su equipo sintieron una presión aplastante, como si el mismo aire estuviera tratando de asfixiarlos. Finalmente, lograron escapar del hospital, pero no sin consecuencias. Todos los hombres que estuvieron allí aquella noche fueron dados de baja por problemas psicológicos severos y el cuartel fue clausurado indefinidamente. Miller nunca volvió a hablar del incidente, pero sabía que habían sido testigos de algo más allá de su comprensión. Historia 4. La sombra en el campo de entrenamiento. Durante un entrenamiento de rutina en una base militar remota, un grupo de soldados comenzó a experimentar sucesos extraños. El sargento Thompson lideraba al grupo, conocido por su valentía y determinación. Sin embargo, incluso él no estaba preparado para lo que encontrarían. Una noche, mientras realizaban ejercicios nocturnos, uno de los soldados, el cabo Martínez, vio una figura oscura moviéndose entre los árboles. Pensando que era un intruso, Thompson envió a un pequeño grupo a investigar. Se adentraron en el bosque, pero la figura seguía eludiéndolos, siempre en el borde de su visión. Finalmente,
Llegaron a un claro donde encontraron un antiguo cementerio sin marcar, con tumbas que databan de la guerra civil. En el centro del cementerio, una figura alta y encapuchada se mantenía inmóvil, observándolos. Thompson intentó hablar con ella, pero la figura desapareció ante sus ojos. Esa noche, de vuelta en el campamento, los soldados comenzaron a escuchar susurros y gritos en sus tiendas. Algunos reportaron ver sombras moviéndose en los bordes de la luz de las fogatas. Los hombres estaban en el límite del pánico, y Thompson intentaba mantener el control. La situación se agravó cuando uno de los soldados desapareció. Lo buscaron por todas partes, pero no encontraron rastro de él. Thompson comenzó a temer lo peor, recordando las historias de soldados desaparecidos en la zona durante décadas pasadas. Al tercer día, las cosas llegaron a un punto crítico. Durante una marcha, las sombras comenzaron a rodear al grupo. Uno a uno, los soldados fueron atacados por fuerzas invisibles que los arrastraban hacia la oscuridad. Thompson luchó por mantener a sus hombres juntos, pero fue inútil. Al final, solo él y unos pocos sobrevivientes lograron regresar a la base. Thompson reportó lo sucedido, pero su historia fue recibida con escepticismo. La base cerró el campo de entrenamiento y los sobrevivientes fueron enviados a diferentes unidades. Thompson nunca pudo olvidar las sombras y los susurros, y vivió el resto de sus días atormentado por lo que había visto. Historia 5. La patrulla fantasma. En una pequeña ciudad costera, el oficial de policía Carter recibió una llamada de emergencia sobre luces extrañas y ruidos en el viejo faro abandonado. Decidió investigar, acompañado por su compañero, el oficial Lewis. El faro tenía una reputación oscura, con historias de desapariciones y muertes misteriosas. Al llegar, notaron que el lugar estaba en ruinas, con ventanas rotas y paredes cubiertas de musgo. Sin embargo, las luces seguían parpadeando desde la cima del faro. Subieron las escaleras en espiral, sintiendo una creciente sensación de inquietud. Cuando llegaron a la cima, encontraron una linterna encendida, pero nadie a la vista. De repente, la puerta se cerró de golpe detrás de ellos y el aire se volvió frío. Un sonido de pasos resonó en la escalera, pero cuando miraron, no vieron a nadie. De repente, una figura apareció en la oscuridad. Era un hombre con ropa de marinero antigua, con la piel pálida y los ojos vacíos. «Ayúdame», murmuró, antes de desaparecer. Carter y Lewis intentaron abrir la puerta, pero estaba firmemente cerrada. Mientras buscaban una salida, comenzaron a escuchar gritos y lamentos provenientes de las paredes. Las sombras parecían moverse a su alrededor, y la linterna comenzó a parpadear. Carter recordó las historias sobre el faro. Se decía que el guardián había perdido la cordura y había matado a su equipo antes de suicidarse. Finalmente, la puerta se abrió y lograron escapar. Al regresar a la estación, Carter y Lewis informaron sobre lo sucedido, pero sus colegas se mostraron escépticos. Sin embargo, la historia del faro comenzó a circular por la ciudad, y nadie volvió a acercarse al lugar. Carter nunca pudo olvidar los ojos vacíos del marinero y los gritos en las paredes. Aunque siguió trabajando en la fuerza policial, evitaba cualquier mención del faro. Sabía que había algo oscuro y maligno en ese lugar, algo que no quería volver a enfrentar. Historia 6. La sombra del cuartel. El cuartel de Fort Brighton había sido testigo de innumerables eventos a lo largo de su historia. Construido a principios del siglo XX,
Sirvió como base de operaciones durante ambas guerras mundiales. Sin embargo, después de un inexplicable incidente en los años 50, el lugar fue clausurado y abandonado. Se decía que estaba maldito, que los espíritus de los soldados muertos en combate rondaban sus pasillos. En una oscura noche de invierno, un grupo de cadetes fue enviado a Fort Brighton como parte de una prueba de valentía y resistencia. El capitán Roberts, un veterano respetado, lideraba el grupo. Desde el momento en que entraron, el ambiente era opresivo. Las ventanas rotas y los muros llenos de grafitis les daban la bienvenida a un lugar que parecía más un cementerio que un cuartel. Los cadetes comenzaron a explorar, divididos en pequeños equipos. Uno de los equipos, liderado por el soldado Matthews, encontró una puerta sellada con cadenas y candados. Decidieron abrirla, motivados por la curiosidad y el deseo de demostrar su valentía. Tras forzar la puerta, se encontraron en un largo y oscuro pasillo que llevaba a una serie de celdas. Al iluminar las celdas con sus linternas, vieron sombras moverse rápidamente, como si algo o alguien los estuviera observando. Matthews sintió un escalofrío recorrerle la espalda. De repente, un grito ensordecedor rompió el silencio. Provenía de una de las celdas al final del pasillo. Los cadetes corrieron hacia el origen del grito y encontraron una celda con la puerta abierta de par en par. En el interior, una figura espectral se materializó frente a ellos. Era un soldado con uniforme de la Segunda Guerra Mundial, su rostro desfigurado y lleno de desesperación. «Ayúdame», murmuró con una voz que parecía venir de otro mundo. Los cadetes, aterrados, retrocedieron mientras la figura se desvanecía en el aire. Mientras tanto, el capitán Roberts y su equipo escucharon los gritos y corrieron hacia el pasillo subterráneo. Al llegar, encontraron a los cadetes temblando y sin habla. Matthews, con la voz quebrada, relató lo que habían visto. Roberts, inicialmente escéptico, comenzó a sentir una presencia extraña a su alrededor. Decidieron salir del pasillo y volver a la superficie, pero la puerta que habían forzado para entrar estaba ahora cerrada. Los gritos y susurros aumentaron, y la temperatura descendió bruscamente. Las sombras parecían rodearlos, y los gritos de los soldados muertos resonaban en sus oídos. Finalmente, Roberts ordenó a sus hombres que dispararan a las sombras, esperando que eso las ahuyentara. Las balas atravesaron las figuras sin efecto, y las sombras se volvieron aún más agresivas. En un acto de desesperación, Roberts gritó: «Nos vamos, no queremos problemas». Las sombras se detuvieron momentáneamente y una voz profunda resonó en el pasillo. «Este lugar está maldito. Dejen este lugar y no regresen». La puerta se abrió de repente, permitiendo al grupo escapar del pasillo. Al regresar a la base, Roberts y sus hombres fueron recibidos con incredulidad. Sus superiores los acusaron de inventar la historia para evitar el castigo por haber forzado la puerta. Sin embargo, todos los cadetes y el propio Roberts sabían la verdad. Fort Brighton estaba realmente maldito, y los espíritus de los soldados muertos continuaban buscando venganza. Historia 7. La estación de policía embrujada. En un pequeño pueblo al norte de Inglaterra, la estación de policía local tenía una reputación siniestra. Construida sobre los restos de una antigua prisión victoriana, se decía que las almas de los prisioneros ejecutados rondaban el lugar. Muchos oficiales reportaron extraños fenómenos, pero la mayoría preferían no hablar de ello. El oficial Collins, nuevo en el pueblo, fue asignado a trabajar el turno nocturno en la estación. Desde el primer día,
Escuchó historias de sus colegas sobre puertas que se cerraban solas, luces que parpadeaban y susurros en los pasillos. Collins, un hombre pragmático, no creía en fantasmas y pensaba que eran solo cuentos para asustar a los nuevos. Una noche, mientras revisaba unos archivos en el sótano, escuchó un fuerte golpe. Pensó que era su colega, el oficial Harris, jugando una broma. Sin embargo, cuando subió para confrontarlo, encontró la estación vacía. Harris había salido para patrullar y no regresaría hasta más tarde. Collins decidió investigar el sótano. Armado con una linterna, bajó las escaleras y sintió un frío inusual. Los archivos estaban esparcidos por el suelo, y en una esquina vio una sombra moverse rápidamente. Intentó seguirla, pero desapareció en la oscuridad. De repente, la linterna se apagó y Collins quedó sumido en la oscuridad total. En ese momento, comenzó a escuchar susurros y gritos lejanos. La voz de un hombre gritaba en un idioma antiguo, mientras que otra voz, una mujer, lloraba desconsoladamente. Collins intentó encender la linterna, pero no funcionaba. Decidió regresar a la superficie, pero las escaleras parecían alargarse infinitamente y el pánico comenzó a apoderarse de él. Después de lo que pareció una eternidad, finalmente llegó a la puerta del sótano. Al abrirla, se encontró de frente con una figura espectral. Era un hombre vestido con ropa de prisionero victoriano, con los ojos llenos de odio. «No deberías estar aquí», murmuró antes de desaparecer. Collins, temblando, salió corriendo del sótano. Justo en ese momento, Harris regresaba de su patrulla y lo vio salir pálido y sudoroso. «¿Qué te pasó?», preguntó Harris. Collins le contó todo, y Harris, en lugar de reírse, le mostró un viejo archivo que había encontrado en el sótano. El archivo contenía cartas de prisioneros ejecutados en la antigua prisión, que relataban torturas y abusos. Uno de los prisioneros, Thomas Blake, había sido injustamente acusado de asesinato y ejecutado. Su última carta decía: «Mi espíritu no descansará hasta que se haga justicia». Collins y Harris decidieron investigar más a fondo la historia de Blake. Descubrieron que el verdadero asesino había confesado años después, pero Blake ya no había sido ejecutado. Movidos por un sentido de justicia, decidieron hacer pública la historia y limpiar el nombre de Blake. Después de que la historia salió a la luz, los fenómenos paranormales en la estación comenzaron a disminuir. Sin embargo, Collins nunca olvidó la figura de Blake y los susurros en el sótano. Sabía que algunas almas nunca encuentran la paz y que el pasado siempre deja su huella. Gracias por verme. Si te ha gustado, sígueme y activa la campanita.